Que el Señor los bendiga, hermanos, en esta noche. Ya que estamos de pie, vamos a aprovechar para abrir nuestra Biblia. Es un gusto estar con ustedes. Gloria al nombre del Señor. Es verdad, cuando hemos venido por la gracia del Señor Jesucristo a conocer su palabra, nos ha vuelto a la cordura, nos ha dado una identidad, la identidad que el mundo busca, por eso no sabe ni qué es. Pero nosotros nos hemos identificado con nuestro Padre y ahora sabemos que somos hijos de Dios e hijas de Dios, al cual, hermano, pues venimos a darle la gloria y la honra. Amén. El hombre siempre ha sido un buscador, hermano, está buscando su identidad, está buscando quién es, pero por eso actúa de diferentes formas. Hoy se pone una máscara, pero anteriormente también nosotros usábamos otra, y esa era cuando estábamos ebrios, poníamos una alegría que no era, poníamos una cara que no era, así que también traíamos una máscara anteriormente, aunque ahora pues es física, ¿verdad? Anteriormente era espiritual esa máscara, pero encontramos nuestra identidad y ahora podemos sacar nuestro IFE espiritual y saber de dónde venimos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que pues Dios tenga misericordia como la tuvo de nosotros, de todas aquellas personas que no han encontrado su lugar, que no han encontrado su identidad. Amén. Bien, hermano, primera de Juan capítulo 3. Gloria al Señor. Primera de Juan capítulo 3. Y yo quiero leer el verso 8 en esta noche. Verso 8. Si lo tienen con un amén. Gloria al Señor. Dice en el nombre del Señor Jesucristo: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bendito Dios y Padre celestial, en esta noche, Señor, pedimos de tu ayuda para poder, Señor, ser inspirados, y que a través de tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, y nos dé la fuerza suficiente, la energía para pelear la batalla que cada uno de nosotros está librando en su vida, en su hogar, donde quiera que vayamos, Padre. Nos ponemos en tus preciosas manos, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar, dele gloria a Dios si así siente hacerlo, con toda confianza, hermano. Este es el lugar, esta es la hora. Gloria a Dios, amén. No olvidemos nunca, hermano, no olvidemos nunca que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Desde que nosotros tuvimos una experiencia con nuestro Señor Jesucristo, y a través de esa experiencia entendimos que Él es nuestro único y suficiente Salvador, eso fue algo sobrenatural. Entramos de lo natural a lo espiritual. Por eso es que ahora podemos leer esta palabra o escuchar esta palabra y entender lo que quiere decir, entender de qué se trata, porque hemos nacido de nuevo. Gloria al Señor, amén. Ahora, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos una experiencia personal con el Señor Jesucristo, hermano, sabemos que hay un mundo espiritual, amén, y que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Hay un mundo espiritual, hermano, en el cual se mueven ángeles y también se mueven demonios. Gloria al Señor, amén. Entonces, hermano, primera de Juan 3:8 dice, ¿verdad?, que todo aquel que, hermano, practica el pecado, el que practica el pecado es del diablo. No quiere decir que sea hijo del diablo o que le pertenezca, no. Simplemente está bajo la influencia de ese poder, porque primera de Juan también, hermano, 5:19 nos dice que todo el mundo está bajo el maligno, y nosotros estamos en este mundo, entonces estamos bajo el maligno. No, porque la Escritura dice que los que hemos conocido al Señor Jesucristo y hemos salido de las tinieblas a su luz admirable, estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
Aunque antes andábamos en el mundo, hermano, y actuábamos como hijos del enemigo, ahora sabemos que solamente actuábamos así, que somos hijos de Dios. Y por eso estamos aquí, para darle la gloria a Él. Amén. Entonces, hermano, eso quiere decir este texto: todo aquel, el que practica el pecado del diablo, está bajo influenciado por él, porque el diablo peca desde el principio. Pero dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno, del diablo, hermano. Para esto apareció el Hijo de Dios, hermano. Cuando el Señor Jesucristo apareció aquí, Dios hecho carne, Dios en piel humana, para que me entienda mejor, hermano, el enemigo ya tenía una obra. Porque no tiene caso que alguien venga a destruir una obra si no hay una obra, ¿verdad? Un trabajo. El enemigo ya tenía un trabajo. El enemigo ya tenía un imperio, hermano. Porque el Señor Jesucristo vino hace casi 2000 años o más de 2000 años. Entonces esos 4000 años de allá de atrás, hermano, el enemigo ya había construido su imperio. Ya había construido, hermano, su reino. Ya tenía gobiernos, ya tenía sistemas, ya tenía reyes, ya tenía desorden por todas partes, hermano. Solamente algunos cuantos le hacían frente, gloria al nombre del Señor. Entonces él tenía, ¿por qué? Porque el enemigo tenía un plan, hermano. Él tenía un pensamiento allá en el principio. Allá cuando todavía la humanidad no estaba aquí en la tierra, él tenía un pensamiento. El enemigo tenía un pensamiento. Y ese pensamiento, hermano, lo expresó allí en la escritura donde dice Ezequiel 28. Ezequiel 28, donde fue su creación, hermano. Tremendo querubín, tremendo ángel, hermano. Fue creado allá en el cielo. Y ahí Ezequiel 28 nos dice, ¿verdad?, que a causa de su hermosura, a causa de su sabiduría. Si gusta, vamos a leer un poquito. Me voy rapidito. Ezequiel 28, 14. Porque este plan de tener un imperio, una obra, un trabajo, hermano, un reino, un Edén, comenzó en su mente de él. Le dije Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel 28, verso 14. ¿Lo tienen? Aquí está hablándole al enemigo. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Aquí está hablándole a un rey, el profeta, pero no es al profeta, no es al rey, perdón. Le está hablando al espíritu que ungía a ese rey. Ese rey nunca estuvo allá. Ese rey no tiene las características que se están dando aquí, sino que le está hablando al que está ungiendo a ese rey, hermano. Entonces este enemigo desde allá, desde arriba, él tenía un plan: hacer su Edén. Dice, mire otra partecita de Isaías 14:13, los pensamientos del enemigo. Isaías 14:13. Pensará, bueno, nos vino a hablar de Cristo o del enemigo. Ahorita va a tomar forma nuestro tema, hermano. 14:13. ¿Lo tienen? Verso 13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo, hermano. Al Altísimo. Él quería ser como el Altísimo, y se reveló allá arriba porque él tenía un plan en su mente: tener su propio Edén, su propia adoración, su propio todo. Así que comenzó allá y comenzaron sus contrataciones. Comenzó, hermano, a prometer cosas a los ángeles, y la Biblia nos dice que juntamente con él fueron arrojados
la tercera parte de los ángeles del cielo. Así que esos espíritus están aquí en la tierra. Pero terminó su plan cuando él fue arrojado a la tierra. No, él continuaba con ese plan. Entonces, cuando Dios puso al hombre y la mujer aquí en la tierra, él ya estaba ahí. Él ya estaba ahí, nos dice Génesis capítulo 3. Y en el Génesis capítulo 3 dice, hermano, que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho. La cual, hermano, era un instrumento que el enemigo usó, porque tenía todas las características para que el enemigo la usara. Hablaba, pensaba, hermano, y el enemigo, así como Dios, siempre ha usado cuerpos. Dios usa sus pies de usted, Dios usa su boca, Dios usa sus manos. Es Dios en el ser humano. El enemigo hace lo mismo. Él también busca quienes vengan y le sirvan. Así que dice la Biblia que ese era un animal, una bestia. Le sirvió para su propósito. Y vino con aquellos, a nuestros primeros padres, aquellos, a Adán y Eva, vino y le dijo: con que Dios ha dicho que no comáis, porque el día que de él comieres morirás. Dijeron ellos: sí, del día que comamos de eso no podemos, porque vamos a morir. Y él dijo: no morirán. Está hablando y haciendo mentiroso a Dios, hermano, porque está diciendo: Dios les mintió, no van a morir. Y nosotros vemos, hermano, que ellos transgredieron el mandamiento. ¿Cuántos han leído eso? Poquitos, pero lo han leído. Los que no, lean para que sepan de qué se trata. Cada vez que un predicador hable, ustedes ya leyeron en su casa, y cuando el predicador dice: ah, sí, yo lo leí, sí es cierto, y se van a identificar un poquito más. Amén. Bien, hermano, cuando ellos cayeron en transgresión, vino el Señor, y nosotros sabemos que le dio su sentencia a cada quien. Enjuició, ahí hubo un juicio pequeño. Y aquella mujer se le dijo que con dolores iba a dar a luz a los hijos. Al hombre se le dijo: con sudor de tu frente vas a ganarte el pan. Y a la serpiente, hermano, la maldijo también. Pero el Señor dio una profecía. Y dijo, hermano, el Señor, mire, vamos a leerlo, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Aquí en el verso 15, estoy en el Éxodo yo. Génesis capítulo 3, estoy poniendo una base para lo que le quiero decir. Génesis capítulo 3, verso 15, ¿lo tienen? Dijo aquí, hermano, verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una condena, y una profecía. Le está diciendo a ese espíritu que está ahí, hermano, al diablo, que él, hermano, la simiente de él, los hijos del diablo, todos aquellos que le sirven a él, siempre van a estar en contra del verdadero Hijo de Dios. Pero le está diciendo: la simiente de la mujer, va a venir un hijo de mujer y te va a pisar la cabeza, te va a destruir. Tú le vas a herir el calcañar, pero él te herirá la cabeza. Así que, hermano, eso fue una profecía. Y esa simiente, o ese hijo de mujer que vendría y acabaría con el diablo, con la obra del diablo, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y esa profecía fue dada. Así que el enemigo, hermano, estaba en espera de que viniera ese hombre nacido de mujer que le derribaría su obra. Él vino 4000 años después. Mientras tanto, él estuvo a la expectativa, formando su imperio, formando sus sistemas, sus políticas y todo lo que se movió antes de que Cristo viniera. Pero Dios no se quedó quieto solamente así. El enemigo comenzó a vigilar. Cada que nacía un hombre, veía en él si había algo sobrenatural en él. Él no vigilaba a cualquier hombre, no. Él vigilaba hombres, hermano, que tuvieran algo sobrenatural. Gloria al Señor. Así que, hermano,
¿Cómo sabe usted, hermano Lupe, que el enemigo vigilaba a las personas para ver qué tenían? La Biblia nos lo enseña. Dice, hermano, que un día los hijos de Dios y el enemigo también subieron allá, y Dios le preguntó al enemigo, le dijo: ¿has visto? ¿De dónde vienes? Dijo: de rodear la tierra. Dijo: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Y qué dijo? ¿Que no lo había visto? Dijo: sí lo he visto. Sí lo he visto. Dijo: ¿no has visto que es justo, que es temeroso de Dios? Y le dio muchas referencias de Job al enemigo. Y el enemigo le dijo: sí, sí lo he visto, lo he estado vigilando, pero lo tienes rodeado de muchos bienes. Quítaselos para que veas. Porque Job era un hombre, hermano, justo, temeroso de Dios. Y eso, hermano, lo estaba vigilando, esperando que si esa persona no era el que lo había de vencer. Pero no fue Job, gloria al Señor. Así que no cualquier hombre, hermano, no cualquier hombre vigilaba a él. No a cualquiera, sino a los peculiares, hombres diferentes, hombres, hermano, que lo seguía lo sobrenatural. Porque al Hijo de Dios lo sigue lo sobrenatural. Usted ciertamente es una persona natural, pero hay algo espiritual sobre usted. Quizás a usted no le ha sucedido. Bueno, hermano, como no los oigo que digan amén, digo, a lo mejor no han visto lo sobrenatural en sus vidas. Pero el que estén aquí ustedes, eso es algo sobrenatural ya. El poder haber entendido, hermano, que el Señor es nuestro único y suficiente Salvador, ya es algo sobrenatural. Porque mucha gente allá natural no entiende las cosas que son del Espíritu, le son locura. Pero a usted no le es locura que Jesucristo vive. A usted no le es locura que hay un lugar esperándolo a usted. A usted no le es locura que está alabando un Cristo vivo, un Dios real. Entonces ya nos estamos identificando. Así que él comenzó a seguir, hermano, no personas naturales, sino personas a las que lo seguía lo sobrenatural. Así que vigiló por todos los siglos que venían. Estuvo vigilante, hermano. Gente que lo seguían virtudes, hermano. Virtudes, no solamente que aparecían cosas y todos esos milagros, no. Porque hay virtudes sobrenaturales. Gloria al nombre del Señor. Mire, vayamos a segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Gloria al Señor. Dice: es que no decimos porque estamos bien atentos. Gloria al Señor. Hermano, segunda de Pedro, dice capítulo 1. Déjeme ver si estoy en Juan yo. Entonces, capítulo 1, ¿lo tienen? De segunda de Pedro, dice, verso 5: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Estas virtudes, hermano, si son reales en una persona, son virtudes sobrenaturales. Ahorita lo vamos a mirar. Mire, hermano, por ejemplo, cuando vamos a ver a quienes vigiló este ser. Gloria al Señor. Lo vigiló así por todos los siglos. Personas que tuvieran virtudes. Por ejemplo, hermano, nosotros sabemos que él enseguidita Caín mató a Abel, un hombre espiritual que tenía revelación de parte de Dios, porque él supo lo que se tenía que sacrificar. Él sacrificó un cordero. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios requería, hermano. Y el sacrificio de Abel fue acepto delante de Dios, porque era un sacrificio con entendimiento, con revelación. Por eso cuando nosotros venimos aquí, debemos venir con entendimiento de lo que hacemos, de a quién adoramos, de a quién le servimos. Y por eso la reverencia, y por eso la actitud delante de Él, hermano, la adoración.
Pero Caín no, Caín ofreció verduras, y eso representa una persona sin entendimiento de las cosas de Dios, que viene cuando quiere, cuando puede, anda de aquí para allá, ya sale al baño, ya se mete, ya está acostado, ya está con el pie cruzado. Pero el que tiene revelación sabe lo que a Dios le agrada. Gloria al Señor. Así que este hombre luego lo mató y dijo ya se acabó. Pero Dios levantó a Set, otro que seguía. Pero así estuvo vigilando. Mire, le voy a poner ejemplos. Cuando nació, por ejemplo, Sansón, él lo vigiló. Él lo vigiló porque Sansón vino sobrenaturalmente. Todo hijo de Dios, toda persona que conoce el evangelio, tiene que venir por lo sobrenatural. Si viene por una emoción, pues ahí tocan bien bonito. Se va a ir cuando se vaya el que toca bonito. No, es que ese predicador predica bien suave. Se va a ir cuando ese predicador ande haciendo cosas que no están bien, porque al que vio fue al predicador. Pero si la palabra de Dios toca su vida, entonces él va a seguir al Señor Jesucristo. Todos los hijos de Dios vienen sobrenaturalmente, nacen de agua y de espíritu, hermano, no solamente de carne y sangre. Entonces, hermano, él estuvo vigilante, y cuando vino Sansón dijo: este puede ser, porque vio en él una fuerza tremenda, diferente a los demás hombres, porque el hijo de Dios es diferente. ¿Y por qué te vistes diferente? ¿Y por qué hablas diferente? ¿Y por qué? Porque el hijo de Dios es diferente. Y cuando vio a Sansón, hermano, lo persiguió, lo vio que mató 1000 hombres, lo vio que se llevó unas puertas en la espalda, y lo vio, hermano, haciendo cosas que un hombre natural no puede hacer. Y lo vigiló y lo vigiló. ¿Y qué pasó, hermano? Lo derrumbó y lo mató. Y dijo: este no es. Porque la Biblia decía que cuando el Señor viniera, no iba a morir. Así que cuando ellos morían, se le acababa ahí, hermano, la expectativa de decir: este ya se murió, ya murió. Además tuvieron fallas tremendas. Gloria al Señor, amén. También vigiló, usted ya se puede imaginar, ¿verdad? Vigiló a David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, y nosotros miramos las cosas sobrenaturales que le siguieron a David. Mató un león, mató un oso, ¿verdad? Y no solamente eso, había virtudes en él que en otros hombres no había. Por ejemplo, hermano, dice que él era misericordioso. Él era misericordioso. Hermano, ¿cuántas veces le perdonó la vida a Saúl? Y Saúl le hizo la vida difícil. Dios va a perseguir a los misericordiosos. Dios va a perseguir a los hombres y mujeres que tienen virtudes que el mundo no las tiene. Y él era misericordioso, era perdonador. Cuando murió Saúl, en vez de decir: ay, hasta que se murió mi suegra, hasta que se murió, no, hermano, él dijo y le compuso hasta un canto a Saúl y a Jonathan, hermano. Era misericordioso, pero cayó en adulterio, nosotros sabemos eso. Y la Biblia también hablaba que cuando el Señor viniera, él sería el santo de los santos. Gloria al Señor. Así que murió. Vigiló a José, un hombre casi perfecto, hermano. José, el soñador, ¿cuántos lo conocen? También lo persiguió, porque José, hermano, era un hombre sobrenatural. Resistir la tentación, hermano, tan tremenda. ¿Verdad que sí? Los que han leído esa historia saben que este muchacho, hermano, era un jovencito, 16, 17 años, en casa de un hombre llamado Potifar, y la esposa de Potifar quería seducirlo. ¿Qué hizo él, hermano? La estuvo evadiendo muchas veces, y al final salió corriendo, y esa mujer le quitó su manto. Pero él se mantuvo fiel a Dios. El enemigo vigilará a los fieles. Al que llueva o truene, aquí está. Al que le pase lo que le pase, él sigue amando y adorando a Dios. Él seguirá a ese, porque ese tiene algo que a veces los demás no tienen. Él lo seguirá a alguien aferrado, a alguien atrevido, a alguien temerario. Alguien que: ay, hijo, no vayas ahora, me siento mal. Pues tómese una pastilla y ahorita voy a orar por usted. Pero ahorita vengo y les voy a decir a los hermanos que oren también por usted. Es al que va a perseguir. Y estuvo persiguiendo a José. Gloria al Señor. Pues bien, hermano, así poco a poco. ¿Se acuerdan ustedes de los jóvenes hebreos?
Aquellos jóvenes hebreos, hermano, también eran perseguidos por el enemigo. Y el enemigo inspiró a aquel rey a que hiciera una estatua gigante para que ellos le adoraran a esa estatua. ¿Y qué hicieron esos hombres, hermano? Fueron valientes. Fueron valientes más que todos los israelitas. Aún había israelitas allí, pero ellos no se avergonzaban de su Dios. Hace poco le dije a una persona que dice que es creyente, que es cristiano o cristiana. Estaba con más gente y le digo: Dios la bendiga. Igualmente. ¿Por qué no responden amén, hermano, Dios lo bendiga? Ay, ¿qué? ¿Por qué le saluda así? Porque somos hermanos, porque somos hermanos en la fe, porque somos cristianos. Pero no, estos jóvenes hebreos, hermano, eran valientes. Y allí estaba el tiradero, hermano, el tiradero, todos hincados, miles de gentes ante aquella estatua. Y a veces nos imaginamos a Sadrach, Mesach y Abednego, 1, 2, 3, así juntitos. No, quizás estaba allá, como está mi hermano Saúl, otro allá atrás, como está mi hermano, otro por allá, los tres. Y alguien se acerca al rey, quizás alguien se acerca al rey y le dice: oye, rey, pues ya deja a esos tres, hombre, pobrecillos, son tres nomás. Mira nomás todos los que ya están rendidos. Y si aquel rey hubiera contestado, le hubiera dicho: ¿sabes tú que por esos tres lo hice? Porque él a los que está persiguiendo es a los que tienen valor, a los que se paran por la palabra, hermano. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, ellos siguen buscando al Señor. Y no van a adorar a otro Dios, porque han conocido su verdadero Dios, han recobrado su identidad. Por eso la gente se anda vistiendo de tanta cosa, porque no ha encontrado su identidad. Tú ya no te atreverías a eso, porque recobraste tu identidad. Entonces ora por esa gente y háblale con amor. Gloria al Señor, que recobre su identidad. Estuvo vigilando, hermano, Abraham. Estuvo vigilando a Abraham, un hombre, hermano, con una paciencia sobrenatural. 25 años esperó un hijo. 25 años esperó una promesa de Dios. Pero cuántos, hermano, cuántos dicen: ay, el diablo me anda persiguiendo. No, no es cierto, tú no tienes ni paciencia para esperar nada. Porque la verdadera paciencia es esperar las promesas de Dios. Ahí firme donde estás. Dios le prometió a Abraham un hijo y pasaron 25 años. Y dice la Biblia que cada día, en vez de desanimarse, se fortalecía más. Ay, hermano, hermana, su hijo anda solo, usted viene sola, al rato viene mi familia, hombre. Y oiga, ya tiene 10 años. ¿Qué tiene? Mi padre Abraham tenía 25 y Dios le dio la promesa. Entonces él va a seguir a alguien con paciencia en las cosas de Dios, que espera con paciencia las cosas de Dios. Ay, pues dice la Biblia que muchos dicen: ya se tardó el Señor. Y no saben que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, hermano. Entonces él va a hacer algo, una obra, si tú te mantienes firme. Y si tú te mantienes con esa paciencia, va a llegar el día que Dios lo va a hacer. Pero el enemigo te va a impacientar, porque él está vigilando esa clase de gente. No cualquier gente. No. Ay, ya me trae bien asoleado el diablo. Pues yo no sé por qué. Ni le das ni pelea. Allí estaba Daniel, hermano, orando 3 veces al día. Allá en Babilonia, 3 veces al día. Y eso no le gustó al enemigo, porque orar es sobrenatural. Hoy se ha perdido mucho la oración, la comunicación con Dios, ¿cómo se dice? Sí, la comunión con Dios. Por eso, mire, hermano, a falta de oración, a falta de buscar las cosas de Dios, las iglesias están frías, están indiferentes, están secas, hermano. Y sí, hermano, pero se gozan bailando, brincando, danzando. Pero que cuando la palabra está siendo hablada, que se identificaran con ella y que dijeran: amén, eso es cierto, yo lo leí también, yo lo viví, yo lo sentí. Esa es la comunión con la palabra. Allí estaba Daniel y eso no le gustó al enemigo. ¿Qué hizo? Lo echó al foso de los leones. Gloria al Señor.
Amén. Y así pudiéramos seguir con las virtudes de todas estas personas. Daniel tenía paz en medio de la tormenta. Ahí estaban aquellos leones y tenía paz. Hermano, ciertamente se están moviendo muchas cosas aquí en la tierra, es cierto, pero el Hijo de Dios tiene paz, porque Él sabe en quién ha confiado. Él sabe que esto vendría, que no lo sorprende nada, porque tiene un Dios que ya lo sabe. Estamos tranquilos, estamos confiados, pero estamos vigilantes de nuestra vida espiritual, porque todo eso sucede para distraernos y enfocarnos allá. Enfoquémonos para acá, a nosotros mismos, como predicaba nuestro hermano Sergio. Gloria al Señor. Así que, hermano, todo eso, hermano, tenían estos hombres. Y llegó un día que él mataba a uno, mataba a otro, y veía que morían y se acababa el peligro para él. Pero Dios seguía levantando hombres así. Pero un día, hermano, vino un profeta llamado Isaías y dijo: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dijo: ah, caray, entonces todavía no nace. Entonces todavía no nace el que me va a pisar la cabeza. ¿Y sabe qué? Se dedicó a vigilar esa simiente. Se dedicó a esperar que naciera ese hijo. Gloria al Señor. ¿Y qué hizo mientras esperaba? Corrompió a las mujeres, corrompió todo el sistema para que no hubiera ni una mujer que estuviera limpia, que estuviera pura para ese día. Y eso es un tipo de la iglesia. ¿Sabe que la iglesia por la que el Señor Jesucristo viene es una iglesia sin mancha y sin arruga? ¿Y qué está haciendo el enemigo? Buscando la manera de que usted ensucie su ropa, espiritualmente hablando, claro. Está esperando que el predicador adultere, está esperando que aquel hermano vuelva a los vicios, está buscando ensuciar la vestidura, hermano, para que cuando el Señor venga no encuentre nada. Así lo hizo en tiempos pasados. Empezó a corromper la juventud de su tiempo para que no hubiese una virgen en la cual ella pudiera concebir. Gloria al Señor. Eso no está escrito aquí, pero no hay nada nuevo debajo del sol. Gloria al Señor. Entonces, hermano, él comenzó de esa manera. ¿Y qué cree, hermano? Que nace. Pasó mucho tiempo desde que Isaías lo dijo, como 400 años hasta el nacimiento del Señor. Y un día, hermano, llegaron a Jerusalén unos magos del oriente. ¿Se acuerdan ustedes de los magos? Llegaron del oriente a Jerusalén y llegaron con Herodes y le dijeron: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Dijo: ah, caray, ¿otro rey? Y allí estaba el enemigo, hermano, vigilante otra vez. Y dice la Biblia que aquel hombre, aquel rey, inquirió diligentemente de ellos. Les dijo: ¿cuándo vieron la estrella? Hace 2 años y la hemos estado siguiendo. Y dijo: vayan, investiguen, y cuando lo encuentren vienen y me dicen para ir a adorarlo yo también. ¿No era cierto eso? Nosotros sabemos que cuando, hermano, los magos llegaron y encontraron al Señor Jesús, ya no estaba en un pesebre como a veces lo pintan, ya estaba en una casa. Cuando estaba en el pesebre fue cuando nació. Por causa del censo que hubo allí en ese lugar, pues se fueron allá al ¿cómo se llama? A donde nació el Señor. Sí, pero el lugar donde nació. Nació en un pesebre, pero nació en un donde están las vacas y todo eso. ¿Cómo? No alcanzo a escuchar, el establo, ahí nació. Pero después, ya cuando se acabó el censo y todo, pues se fueron allá con sus parientes. Y cuando él nació, cuando los magos lo encontraron, ya casi tenía 2 años. Y la Biblia aclara muy, muy clarito, dice: y vinieron a adorarlo a él, no a María ni a José. A él él era el Salvador. Entonces, hermano, cuando él se da cuenta, ¿verdad? Él se da cuenta, dice: nació ya, ahora hay que buscarlo. La Biblia dice que aquellos magos se fueron por otro lado
Y él se molestó bastante, al grado que hizo lo mismo que hizo allá con Moisés en Egipto. Mandó matar los niños menores de 2 años, o de 2 años para acá. ¿Por qué? Porque él creía que allí estaba ese niño. Y mató muchos niños aquel rey. ¿Inspirado por quién cree usted? Por Satanás. Pero, hermano, pensó que murió. Pero él fue a Egipto con su papá y con su mamá terrenales. Y, hermano, después pasó 30 años pasaron. 30 años pasaron. La iglesia, hermano, anteriormente del Señor Jesucristo, la iglesia de Dios, fariseos, saduceos, escribas, todo eso se empezó a corromper de una manera terrible. Eso era en Jerusalén, pero los demás países paganos y todo lo que rodeaba el mundo de los gentiles era un desorden. El enemigo ya tenía su obra, su trabajo, su imperio, su Edén, porque ya había quien lo adorara, ya había quien le servía. Él creó todo eso para él, y estaba vigilante de que nadie lo perturbara, de que nadie se lo quitara. Gloria al Señor. Así que un día, hermano, después de 30 años, apareció un hombre en el Jordán llamado Juan el Bautista, con poderes, con virtudes sobrenaturales. ¿Sabe qué? Era muy valiente. Era muy valiente y muy temerario este hombre. Dice la Biblia que un día venía un rey con la esposa de su hermano, y ahora pues era su amante. Un adulterio así totalmente descarado. Y ahí estaba Juan, que lo vio pasar por ahí, y le gritó: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y todos: ay, es el rey, ¿cómo se atreve? No le hace. Ese era su ministerio de él. Y aquellos hombres que venían, dijo: ¿quién nos ha hecho serpientes? Ya está el hacha puesta a los árboles. Era tremendo que el enemigo lo vio. Dijo: ¿quién será este? Este se parece como a Elías, allá el profeta aquel. Ciertamente, hermano, el ministerio que estaba en Elías, el Espíritu Santo que estaba allá en el Elías del pasado, estaba en el Elías Malaquías 3, Juan el Bautista. Y dijo: le voy a preguntar, ¿verdad que sí? Y dice que vinieron aquellos hombres y le dijeron: ¿quién eres tú? ¿Eres el profeta? ¿Eres tú el profeta? Y él dijo: no, no soy. ¿Por qué? Él era un profeta. Él era un profeta, no el profeta. El profeta que Israel esperaba era el Mesías, porque Dios les había dicho: os levantaré un profeta como Moisés. Así que Juan no estaba mintiendo. Él dijo: yo no soy él, soy uno de los profetas. Por eso los mandó. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: preparad el camino ¿de quién? Del Señor. Y el enemigo estaba confundido ahí. Pero ¿qué cree, hermano? Que un día ahí venía caminando, y cuando Juan lo presentó, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El infierno se estremeció, porque había llegado el que le iba a pisar la cabeza al diablo, el que le iba a destruir toda su obra, hermano. Y ahí estaba, delgadito, flaquito, ahí no era un hombre musculoso, sin apariencia, así muy para que le decíamos, dice Isaías. Pero eso no, el enemigo no se fue con la finta, porque dijo: no, si allá ya me la han hecho otros, eran delgados, eran muy así. ¿Usted cree que Sansón era un hombre alto y musculoso? No, era el poder de Dios cuando venía a ellos. Pero en no era el poder de Dios que venía, era el Dios mismo que estaba allí parado, hecho carne. Era Dios en toda su plenitud. Lo dice la Biblia, hermano. Toda la deidad, hermano, porque Él es la imagen del Dios invisible. Y Dios, toda la plenitud de Dios estaba allí corporalmente. Así que cuando Él lo vio, Juan lo presentó de una manera diferente. Porque Israel tenía un cordero, Israel tenía sus corderos, y esos eran los corderos de Israel para ofrecérselos a Dios. Pero este no era el cordero de Israel, este era el cordero de Dios para Israel, que no les cubría los pecados como los corderos anteriores. Este quitaba los pecados, hermano. Gloria a Dios. Así que cuando fue bautizado y salió del agua,
Ahí estuvo el Espíritu Santo. Ahí Dios se hizo uno se hizo uno en carne. Ahora era Dios en piel humana. ¿Y sabe qué? Se fue al desierto y allá lo siguió el enemigo. Quería estar seguro de quién era él y lo siguió hasta allá. Y cuando llegó allá al desierto, le dijo, ustedes han leído todo esto, le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué? ¿Por qué hacer a una persona que diga, ¿acaso podía hacerlo? Sí, claro que sí, porque él había visto milagros tremendos allá, hermano, atrás, con los hijos de Dios, y sabía que si él era un hijo de Dios, hermano, podían suceder cosas sobrenaturales. Tú eres un hijo de Dios y lo sobrenatural te sigue. Tú puedes ir a un hogar, yo no sé cuántos hayan puesto las manos sobre un enfermo y él haya sido sanado. Yo no sé cuánto le hayan hablado a un alma que estaba prisionera del vicio, del alcohol, de las drogas, de las bajas pasiones, y ha vuelto de esa vida a una vida nueva. Eso es poder sobrenatural de la palabra que está en ti. Entonces, hermano, yo creo que ustedes son gente que han visto milagros, han visto maravillas. Lo decía mi hermano, tan solamente ustedes mismos son un milagro. Entonces, hermano, él le dijo: dile esas piedras. Pero el Señor no está jugando, el Señor no es un payaso para con el diablo, como mucha gente. ¿Y cómo te llamas, diablo? ¿Y por qué estás en este joven? ¿Y qué pasó? Y allí platicando con esos demonios, repréndalo y se acabó. Él no estuvo jugando con eso. El evangelio no es un juego, es algo serio. Y luego el Señor le dijo: no solamente de pan el hombre vivirá. ¿Y sabe qué hizo? Le dijo: bueno, aviéntate de aquí. Dice que lo llevó allá a un alto allá. Y le dijo: aviéntate de aquí, que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. ¿Era una mentira eso? No. El enemigo había visto ángeles venir en ayuda de los hijos de Dios, porque la Biblia dice: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Porque es una promesa que les hizo a ellos y es una promesa que nos hace a nosotros. Dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que él le dijo: sus ángeles van a mandar. Sí, porque él había visto ángeles en rescate de los hijos de Dios. ¿Se acuerdan de los jóvenes hebreos? ¿Quién era el cuarto hombre? Ahí dice que aquel rey volteó y dijo: ¿qué no echaron 3? ¿Y por qué yo veo 4? Porque era el poderoso conquistador, porque era Dios allí en piel, hermano. Él veía 4. El enemigo no estaba mintiendo. Él había visto ángeles descender y defender a Israel y matar miles de gentes en una sola noche. Lo hizo allá con el rey general de Nabucodonosor, que era Sennacherib, creo. Hermano, ángeles que bajaban, destruían, hermano. Tremendo. Él no estaba diciendo por decirle. Sabía, hermano, sabía que a los hijos de Dios el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. De hecho, nuestro hermano decía: la misericordia de Dios se ha extendido para con nosotros. Sí, porque mire, aquí estamos. Peligros de unos, peligros de todo. A la noche nos dormimos y nuestro corazón sigue latiendo y despertamos otro día. Es la gracia de Dios. En paz nos acostaremos y así mismo nos levantaremos. Dormiremos confiados porque el Señor es el que nos sustenta. Entonces, hermano, él no jugó con eso. Y mire, hermano, cuando viene el Señor Jesucristo y se mete a la sinagoga, viniendo del desierto después del ayuno de 40 días, se mete a la sinagoga y ya habla unas palabras que están en Lucas capítulo 4. ¿Sí? Lucas capítulo 4. Mateo, Marcos, Lucas. Hermanos, espero que me esté dando a entender. Lucas capítulo 4. ¿Lo tienen? Dice verso 18, si lo tienen. ¿Sí? El Espíritu del Señor está sobre mí. Toda la plenitud de Dios estaba ahí. Dios estaba ahí parado.
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor para los judíos, ellos lo conocían, hermano, como el año del jubileo, cuando en cierto año se tocaba la trompeta y todos los que eran esclavos, hermano, podían ser libres ese día. Aquí el Señor Jesucristo está empezando a tocar la trompeta, porque dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Conocerá la verdad y la verdad los hará libres. O sea, Él es el que vino a pisarle la cabeza al diablo, a derribarle su reino de pecado, porque antes no había buenas, había puras malas. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni aún uno, la paga del pecado es muerte. Pero llega Él y dice: el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy su libertador. Él va a romper las cadenas, Él va a derribar la obra del enemigo, hermano. Y allí estuvo el enemigo también. Cuando cerró el rollo, lo entregó, todos ya no lo aceptaron. Gloria al Señor. Y el enemigo lo persiguió. Miramos nosotros cómo lo estuvo vigilando, cómo lo estuvo persiguiendo. Y déjeme decirle, hermano, lo llevó hasta la cruz. Lo llevó hasta la cruz, hermano. Porque todo obra para bien para los hijos de Dios. Y lo llevó a la cruz, y cuando lo llevó a la cruz en agonía, allá al Calvario, hermano, ahí lo vio morir. Y todos decían: es que el Cristo no muere, el Mesías no muere, porque tiene que cumplir muchas. Por eso los judíos no creen en Jesús, porque ellos le aplican profecías que no eran para este tiempo. Por eso él no leyó todo Isaías 61. No leyó todo. Esta escritura sigue en el rollo que el Señor leyó, pero de allí para abajo habla de juicio. Pero Él llegó hasta ahí, hasta el año agradable del Señor, porque esa es una parte que se tiene que cumplir, y después viene juicio. Los judíos dicen: pues no trajo paz a las naciones, no sucedió esto, no sucedió, porque va a suceder después que el pueblo de Dios se vaya de aquí. Gloria al Señor. Entonces, hermano, lo mató. ¿Y qué dijo? Ya se terminó. Ya se acabó. Ya murió como todos los demás murieron. Pero se le olvidaba, hermano, que Él había dicho que Él se levantaría, porque Él no puede morir. Y un día, hermano, un domingo por la mañana, se abrió la tumba. Pero antes de abrirse la tumba, la Biblia dice que bajó hasta allá, hasta abajo. Y hay un hermano que dramatiza eso, porque lo dice Apocalipsis 1:18. Dice que llega a aquel lugar, hermano, están festejando, están celebrando, todo el séquito ahí de demonios, pero oyen que alguien toca la puerta y va uno a abrir y se cae de espalda. Era el poderoso conquistador, era nuestro Dios, hermano, yendo a arrebatarle las llaves de la muerte y del infierno, hermano. Y Él las tiene. Él tiene las llaves de la muerte y del infierno, hermano. Él ha pisado la cabeza de nuestro enemigo. El que cree en Él no morirá. Quizás su cuerpo vaya al polvo, pero su espíritu irá a esperar que Él venga y lo levante nuevamente para una vida eterna. En Él tenemos la victoria. Él conquistó por nosotros lo que nosotros no hubiéramos podido conquistar. La obra del enemigo, hermano, cayó. Pero ¿cree usted que no sigue vigilante? Porque el Señor se fue, y cuando Él vio que se fue, dijo: bueno, ya se fue. Pero ¿qué me dicen Hechos 2 cuando viene el mismo Señor en forma de espíritu a morar en aquellos 120? Ya no fue uno, ahora eran muchos. Y ahora no son 120, ahora somos muchos, hermano, para seguir con la batalla, para seguir con la pelea. ¿Sí? Y te va a vigilar
al igual que lo hizo en la sombra. Pero déjame decirte, a ellos los guardó Dios allá, bajo la sangre de machos cabríos. ¿Cuánto más no nos guardará a nosotros bajo la misma sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Nuestra batalla continúa, la lucha continúa, la vigilancia continúa sobre todos aquellos que tengan características de estas: valientes, pacientes, con amor verdadero, con esa paz real, con ese amor hacia los demás, con ese amor. Él siempre estará vigilante de eso. Personas constantes, personas donde se les mueve lo sobrenatural, no solamente milagros y levantar muertos, no, sino un amor sobrenatural, un amor de parte de Dios, una paz que no es fingiendo y estar todo nervioso, como el niño que va por el cementerio chiflando y asustado. No, nosotros no vamos asustados. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Lo que Él quiere, Él lo ha hecho, hermano. Así que mi tema en esta noche se llama: la batalla continúa. Porque el Señor se fue, pero está en cada uno de ustedes, en cada uno. Así que la batalla es con cada uno. Y si usted tiene estas características, las que leímos en 2 de Pedro 1, y son reales, entonces usted, hermano, será vigilado por el enemigo. Pero acuérdese que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Denle la gloria a Él, hermano. Póngase de pie en esta noche, hermano. Gloria al nombre del Señor. Así que ánimo, hermanos. No estamos solos en esta batalla. No estamos solos en esta pelea. Podemos sentir también la vigilancia de parte de Dios, porque Él dijo que a sus ángeles mandaría cerca de nosotros, que nos guarden en todos nuestros caminos, hermano. No estás solo en esta pelea, en esta batalla. Gloria al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por la vida, por la salud, porque aún estamos aquí, Señor, a pesar de todas las situaciones que nos han venido. Nuestra confianza no está en el hombre, nuestra confianza no está en la política, en el gobierno. Nuestra confianza está en ti, Señor, porque eres tú quien mueve todas las cosas, que permites todas las cosas. Y para nosotros, Señor, todo obra para bien, todo nos enseña, todo nos forma un carácter. Las luchas, las enfermedades, las situaciones, aun cuando alguno de nosotros tiene que partir, sabemos que todo está a nuestro favor, porque tú tienes pensamientos de bien para nosotros. Bendice este pueblo, bendice a mis hermanos, mis hermanas, y que, Señor, cada día se acerquen más a ti, para que estén fuertes en los momentos duros, difíciles de sus batallas, para que echen mano de tu palabra en esos duros momentos, Padre, en los hospitales, en las enfermedades, en las necesidades, en las preocupaciones de los hijos rebeldes que andan, Señor, todavía con su mente, Señor, sin entender. Bendice a mis hermanos y guárdalos, Padre. Que sigan adelante, Señor, que sean valientes, que se esfuercen, que sean temerarios, Padre, que sean pacientes, que tengan esa fidelidad como José, Señor, esa fidelidad y esa oración de Daniel, Padre, esa fuerza de voluntad como Sansón, Señor, para dejar esas cosas que obstruyen, que se acerquen a ti, Señor. Bendícelos, Señor, porque ellos son la Ruth de este tiempo, el Sansón de este tiempo, el David de este tiempo. Todos esos héroes que eran sombras hoy están, Señor, en la realidad, Señor. Muchas gracias en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo.